Hola con todos, yo soy Marcia Morcillo de Ávila, psicóloga clínica del Centro Resurgere, y hoy estamos nuevamente aquí en nuestra escuela para padres del proyecto Ecuador Un Solo Corazón. Hoy vamos a ver un tema muy interesante todavía dentro de la infancia, de los 0 a los 5 años, y vamos a ver esto en el área relacional. Hoy vamos a tratar la comunicación, especialmente de los 0 a los 5 años, los estímulos emocionales, el valor de la palabra. Para esto hemos invitado a nuestra terapeuta del centro, Liesel Manke, que conoce mucho de todos estos temas. Hola Liesel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente entre nosotros. Hola Marcia, muchas gracias. Feliz de estar aquí y poder hablar de este tema que es tan importante para nosotros. Quisiera empezar con nuestro centramiento. Les voy a pedir que cerremos los ojos, que respiren despacio, profundo, suave. Y mientras respiramos profundamente, quiero que nos concentremos en al menos 3 cosas de las que estemos agradecidos. Pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas grandes, pueden ser grandes eventos o pueden ser pequeñas cosas como sentir el sol en la mañana en la cara. Pensemos en 3 cosas, por lo menos, de las que hoy, ahora, estemos agradecidos. Después de pensar en estas cosas, vamos a lentamente abrir nuestros ojos y disponernos a escuchar lo que ahora vamos a hablar. Podemos empezar. Muchas gracias, Liesel, por esta introducción importante en cada uno de nuestros episodios. Quisiera que habláramos un poco de esta comunicación temprana. Tratándose de niños tan pequeños, de los 0 a los 5 años, qué importante que es realmente que desde pequeñitos empiecen a tener este estímulo de una verdadera comunicación, de que vayan poco a poco desarrollando esta habilidad en ellos. En ese sentido, cuéntame un poco cuáles serían los mejores estímulos. ¿Cómo podemos los padres aprender todos estos estímulos necesarios en la vida de los bebés y de los niños hasta los 5 años? Claro, bueno, los principales modelos de los cuales los niños van a aprender todo su lenguaje comunicacional, ya sea corporal, verbal o emocional, va a ser principalmente de sus padres, porque son las dos figuras más fuertes, más importantes que ellos van a tener en su vida, que van a tener a lo largo de su vida siempre. Hemos hablado en otros episodios de la importancia de los papás en la vida de los hijos por diferentes cosas, y en la comunicación particularmente los padres se vuelven esenciales. Hemos comentado otras veces de cómo los hijos repiten lo que ellos ven en sus padres, como yo mencionaba esta frase de cómo los hijos son radiografías de los padres. Y en la parte de la comunicación no se queda atrás. Cómo los padres se comuniquen va a hacer que los hijos se comuniquen de la misma manera, desde palabras, gestos, miradas. Por eso podemos ver muchas veces niños que los vemos igualitos a los papás y que reaccionan igual y que responden igual y que hasta usan las mismas palabras o las mismas frases. Y es muy interesante ver cómo, si es que tú ves un niño que más se parece a su padre o a su madre, es porque mucho lo observó. Entonces, a través de esta observación constante y permanente, puede ser por diferentes cosas. Puede ser porque este niño o esta niña admire muchísimo a su papá o a su mamá y repite. Sin embargo, también puede haber algo de querer quedar bien con el papá, por ejemplo, con la mamá. Entonces, observa y observa lo que para este papá o esta mamá es importante, o la forma de transmitir las cosas. Digamos, en circunstancias en las que se está viviendo algún tipo de crisis. Por poner un ejemplo, recientemente yo hablaba con una paciente que tiene una hija que está pasando por un problema de salud importante. Y ella abordaba permanentemente el problema, o cada vez que la hija presentaba algún tipo de dolor o algún síntoma frente a lo que ella estaba viviendo. Y esta mamá reaccionaba con angustia permanentemente y inmediatamente se ponía a llorar y se ponía súper mal y como que la desbordaba la situación. Y ella venía a hablar conmigo para decirme,
ayúdame, ¿cómo puedo hacer para que mi hija no sienta esta ansiedad por el tema de su salud? Entonces, conversamos bastante, yo le decía bastante que se dé cuenta de cómo ella aborda el problema, de cómo ella enfrenta este tema de salud y cómo para ella es algo que no lo controla, es algo que en lo que se mete en su ansiedad, se mete en su preocupación, se mete en estos picos, en estos estados de angustia en los que ni ella puede ejecutar bien ni controlar las cosas e incluso le transmite a la hija preocupación, angustia, estrés. Entonces, primero no, en todo lo que estoy comentando, esta niña no tiene una seguridad en donde ella se pueda agarrar para gestionar bien la situación que está viviendo en ese momento. Pero en cuanto a la comunicación, la hija repite lo que ve en su mamá. Su mamá no le representa un puerto seguro, algo en donde ella, un ancla, algo donde ella se pueda parar, incluso para enfrentar una situación de una manera tranquila, sana, procesable de alguna forma. Y hablando en cuanto a la comunicación en esta área, eso hace que esta niña se acostumbre a estar en estados de picos, a estados de estrés, o el momento que el día de mañana ella tenga que comunicar algo por el problema de salud que tiene, por ejemplo, lo va a comunicar de una manera desbordada, no lo va a comunicar de una manera serena, tranquila, hablando objetivamente de lo que le está pasando, de lo que fuere. Entonces es súper importante que nosotros comprendamos que los padres van a ser los que formen estas bases en la comunicación de los hijos. También es súper importante, si tenemos en cuenta que somos los padres los que formamos estas bases en la comunicación, lo hagamos también de manera positiva. Entonces, si es que estamos, por ejemplo, en alguna situación de estrés, de preocupación, en algún otro episodio yo les hablaba de la importancia de que nosotros como padres respiremos profundamente para abordar una situación con los hijos. Entonces, por ejemplo, algo que yo podría recomendar sería que si tenemos que respirar profundamente antes de dirigirnos a nuestros hijos, lo hagamos. Entonces respiramos y les comunicamos, vamos a hacer de esta manera, nos vamos a organizar así, vamos a hablar con esta persona, lo que fuere que haya que hacer, pero la forma en la que este padre o esta madre se comunica con ese hijo va a establecer inevitablemente la forma en la que este hijo se vaya después a comunicar, ya sea con los propios adultos o con sus pares o en cualquier otra circunstancia que no sea ni siquiera dentro de casa. Y esto de aquí, poco a poco, es lo que va desarrollando también toda esta parte emocional en ellos desde su propia comunicación. Y algo súper importante que quisiera aclarar aquí es que desde los primeros meses de vida nosotros ya empezamos a sembrar la forma en la que los hijos se comunican con el mundo y se comunican incluso con nosotros mismos y hasta el lenguaje interno que ellos puedan tener con ellos mismos desde muy pequeñitos. La forma en la que nosotros les hablemos, lo que les digamos, cómo los enseñemos a abordar un problema y también los estímulos que nosotros proporcionemos alrededor de los niños va a hacer que ellos en su crecimiento va a condicionar la forma en la que ellos mismos se hablen a sí mismos y hablen hacia afuera, digámoslo así. Entonces, es súper importante, un poco más adelante hablaremos un poco más de lo que son los estímulos positivos y este tipo de formas de comunicarnos correctamente con nuestros hijos, pero tenemos que tener claro que la forma en la que nosotros nos comuniquemos y les enseñemos a comunicarse va a condicionar la forma en la que ellos se van a comunicar con el mundo y con ellos mismos. Pues sí, qué importante realmente poder enseñarles a los niños desde pequeñitos esa importancia de la comunicación. Es verdaderamente tan real porque a través de las palabras, poco a poco, mientras los niños van aprendiendo, van pudiendo canalizar todo lo que sienten, todo lo que experimentan, todo lo que significan las diferentes emociones, todo lo que llegan a comprender. Pero sin duda en lo que tú estás diciendo, los padres tienen una labor importante y es trabajarse a sí mismos. Muchas veces necesitamos a los hijos para darnos cuenta de aquellas cosas que también nosotros debemos cambiar o corregir, o hábitos que nos hemos hecho a lo largo del tiempo, no sabemos comunicarnos bien o simplemente no nos comunicamos. Hay muchos problemas también por falta de comunicación a veces en las familias, entre parejas, y es por un mal hábito, incluso familiar, que viene de atrás. Entonces,
cuando estamos aprendiendo cosas como la importancia de la comunicación, y esto viene desde el principio, desde los 0 meses y en adelante, nos enfrentamos a esto, a ver cómo nos comunicamos nosotros. Y es algo tan importante realmente que hay que corregir. Y si hay que corregir como padres, también debemos estar dispuestos por esta educación sana que debemos dar en nuestras propias familias, a que eso sea algo efectivo para que los niños también aprendan algo diferente. Es tan real lo que dices. Por ejemplo, una mamá nerviosa hace un hijo nervioso. Uh-huh. Una mamá ansiosa, sin darse cuenta, hace un hijo ansioso. Una mamá miedosa siembra miedos en los niños. Y por eso la paz, la serenidad, el buen uso de la palabra, la buena comunicación son importantes para que los niños crezcan bien. Y como padres, finalmente lo que queremos es lo mejor para los hijos. Entonces vale la pena el sacrificio, vale la pena el esfuerzo de que nosotros también nos trabajemos a nosotros mismos en todas estas áreas. Y la comunicación definitivamente es un puente importantísimo para resolver problemas, para aclarar conflictos, para tomar decisiones nuevas en la vida, porque muchos cambios se dan solamente porque tomas una decisión diferente o porque te pones una meta nueva. Entonces los niños, los hijos, desde los bebés, son el pretexto perfecto que nos da el amor para poder lograr estos cambios. Y aquí quisiera preguntarte, hablemos ya más en concreto, ponme más ejemplos de los estímulos positivos en la comunicación con los niños desde pequeñitos. Uh-huh. Claro. A ver, un estímulo positivo que los padres podemos hacer con nuestros hijos es, por ejemplo, elogiar sus esfuerzos. No necesariamente lo consiguen, no necesariamente sea lo que sea que estén intentando hacer, es algo que van a conseguirlo con éxito. Sin embargo, el elogiar el esfuerzo lo hace al niño sentir que vale la pena lo que está haciendo, ¿sí? Y no necesariamente siempre tener que luchar y alcanzar el primer puesto, porque no necesariamente siempre en la vida van a ganar. Y también hay que enseñarles esta forma de aceptar en su vida un segundo lugar o incluso perder. Eso es algo que para los niños es súper necesario porque lo van a vivir. En la vida no siempre ganamos. Incluso eso también a los niños los va preparando para una futura crisis. Porque no sé, podemos hablar en términos sencillos de una competencia. Entonces, ganas del primer puesto o pierdes o ganas del segundo o lo que fuere. Pero también en la vida tenemos otro tipo de pérdidas, como lo puede ser una relación sentimental, como puede ser una pérdida de un trabajo, o como puede ser así diferentes cosas que nos pueden suceder en la vida, que si no tenemos esta capacidad de asumir la pérdida, nos quebramos. Vamos a entrar en un quiebre personal, como que se nos sacude el piso de alguna manera. Entonces, elogiarles los esfuerzos es algo que de cajón los va a ayudar muchísimo en su desarrollo, sí, comunicacional, pero también en su desarrollo como seres humanos. Y asimismo, mostrar todo el entusiasmo que podamos por sus logros. Aquí yo quisiera poner un pequeño ejemplo, porque no importa la edad que tengan los niños para que nosotros como padres podamos mostrar este entusiasmo por sus logros. Yo tengo una nena pequeña de 4 años. Y recién me trajo todos los trabajos que hice en el colegio. Y son garabatos, y son cortadas chuecas, y son cosas que uno, si las ves con ojo de artista, dirías, aquí no hay nada. Pero cuando ella me iba mostrando cada uno de sus dibujos y cada una de sus cosas, yo le ponía todo el entusiasmo y le decía, wow, y es que esto, y qué hermoso, y cómo lo hiciste, y esto qué significa, y esto qué. Y ella me respondía con el mismo entusiasmo que yo le presentaba viendo sus trabajos. Y me respondía, y esto es un árbol, y esto es, no sé, y esto es la familia, y aquí estoy yo, y aquí está. Y me iba mostrando cada una de las cosas que ella iba haciendo. Y en su carita yo podía ver la emoción con la que ella me iba contando cada una de las cosas que hizo. Y puede ser que, insisto, y yo lo digo, incluso hasta en su desarrollo psicomotriz, digamos, no necesariamente esté al 100% bien. Pero es tal el entusiasmo que ella le pone incluso al esfuerzo que le puso por haber hecho su trabajo, que eso ya la hace a ella no quedarse en el fracaso, no quedarse en el error o en que no lo hizo completamente bien, si fuera el caso, sino más bien siempre
intentar siempre buscar este trascender, no quedarte estancado en lo negativo, digamos. Entonces, estas son dos cosas, herramientas positivas que nosotros como papás podemos utilizar con nuestros hijos. El elogiar sus esfuerzos y el mostrar entusiasmo por sus logros, me parece que son dos cosas súper importantes. Otras cosas que yo podría añadir sería recompensas como abrazos, sonrisas, darles atención especial en algún momento. Todas esas son cosas que a los niños los nutren, son cosas que los niños las necesitan para sentirse que lo que están haciendo está bien, no porque necesiten aprobación para hacer las cosas, aunque sí necesitan aprobación, siendo tan pequeñitos. Pero es más que nada por el lenguaje emocional que se da ahí. El lenguaje, yo siempre hablo de que el lenguaje emocional, el lenguaje corporal y el lenguaje verbal son 3 tipos de lenguaje que tienen que ser muy desarrollados en el ser humano y que nos guste o no nos guste, en algún momento se nos va a desarrollar. Que se nos desarrolle bien o que se nos desarrolle mal, ya depende un poco de cada uno, de la historia de cada uno y de diferentes factores. Pero nosotros como padres podemos aportar positivamente para que estos 3 lenguajes se desarrollen de manera correcta en los hijos, independientemente de que nosotros veamos un logro o veamos un fracaso incluso. Entonces, cuando yo ahorita hablo de lo que son los abrazos, las sonrisas, el darles una atención especializada, por ejemplo, en abrazos y sonrisas estamos hablando de un lenguaje corporal, que nosotros corporalmente asumimos todo lo que significa la realidad de este pequeñito que puso todo su esfuerzo en dibujar una casita y la casita le salió chueca. Pero a través del abrazo le decimos que no importa nada, él siempre va a ser amado. Y aquí estoy tocando un punto que creo que más adelante lo puedo explicar un poquito mejor. Pero para los niños es importante sentir en sus papás la seguridad que ellos van a necesitar para desarrollar un buen autoestima, para tener una motivación intrínseca para aprender en la vida y decidir explorar. Entonces, esto por poner algunos ejemplos y algunas cosas un poco más concretas, pero hay muchas más. O sea, podríamos seguir hablando mucho más de lo que pueden ser los estímulos positivos o las herramientas que podemos darle a nuestros hijos. Pero pienso que con estos tenemos unas claves importantes. Claro que sí. Ahora, en contraposición, como para ilustrar más este punto, cuéntanos así explícitamente ejemplos de lo contrario, de estímulos negativos que pueden hacer los padres muchas veces sin darse cuenta. Claro. Por ejemplo, a través de un castigo, de algo que no lograron o algo que les pasó, provocarles miedo o regañarlos de alguna manera muy fuerte, muy agresiva o tosca. Eso es algo que los niños provoca lo contrario, o sea, se vuelve un estímulo en lo negativo. Entonces, esto puede provocar en el niño empezar a sentirse rechazado, empezar a sentirse que no vale la pena, empezar a sentirse que lo que hizo no tiene sentido. Y estamos hablando ya incluso de palabras más pesadas, o sea, aunque estemos hablando de niños de los 0 a los 5 años, hablar de, por ejemplo, el sentido de vida y que ellos sientan que su vida no tiene sentido, muchas veces también tiene que ver mucho por la forma en la que les hablaron o la forma en la que los abordaron de alguna manera en su vida, ya sea, insisto, por un logro no conseguido, o sea, por un error, por algo que no hicieron bien o por algo que en el esfuerzo sienten que no se esforzaron lo suficiente o que ellos no fueron suficientes para alcanzar lo que tenían que alcanzar. Si estamos hablando de la autoestima, del sentido de vida, son cosas que al niño lo va a formar incluso en su identidad como ser humano. Y si es que nosotros nos acostumbramos a, tal vez no conscientemente, tener estos estímulos negativos, estos refuerzos negativos, al niño lo va a condicionar, necesariamente lo va a condicionar en su vida y va a acostumbrarse a tener como esa vocecita interna que le hable negativamente de sí mismo. Muchas veces también estímulos negativos puede ser que el ambiente familiar sea un ambiente negativo, un ambiente de gritos, un ambiente de malos tratos, de insultos. Y son cosas que muchas veces se nos pueden pasar desapercibidas, que podemos tener simplemente la costumbre de que, o así lo vi en mi familia de origen, o en algún momento simplemente perdí la paciencia y empecé a hacerlo así. Pero cuando se empieza a volver una constante en el entorno familiar de estos niños, esta forma negativa de comunicarse los unos con los otros,
incluso genera mucha ansiedad, genera mucho un estado de como permanentemente con la tapita elevada de la protección. Comento esto de la tapita porque es una forma, en el cerebro hay una tapita que se levanta cuando se activa el estrés, digámoslo. Entonces, si permanentemente estos niños viven con la tapita elevada de que todo el tiempo, es como todo el tiempo vivir en un estado de alerta, todo el tiempo vivir pensando en que algo va a pasar o en que algo va a salir mal. Y eso, si pensamos en lo que es su desarrollo, en cómo ellos van a ir creciendo con esto, mucho van a vivir desde el autorrechazo, desde el no creerse suficientes, desde el pensar que no pueden. Y después tenemos niños, adolescentes o hasta adultos que no saben cómo abordar la vida o no se les ocurre ni siquiera pensar en que pueden dar un paso más allá porque valen la pena o porque hay algo que pueden conseguir o hay algo que pueden alcanzar o conformarse con lo menor o hay algo que sucede bastante que, por ejemplo, las mujeres que solemos tener esta maternidad un poco intrínseca en nosotros, suele pasar, por ejemplo, que tú ves parejas en los que el hombre fue un relajo y la ha maltratado un montón y le ha provocado mucho daño y muchas heridas, pero ella siente que tiene que estar con ese hombre porque no merece ningún otro hombre, porque sí. Y ese es el hombre que le tocó en la vida, entonces lo que quiero decir es que no hacen nada al respecto, ni se buscan ningún tipo de ayuda, ni nada. Y así podemos hablar de un montón de ejemplos y cosas que pueden suceder en la vida del ser humano cuando desde pequeñitos ellos se acostumbraron a vivir en un ambiente permanentemente negativo, de rechazarse de cualquier manera, de no sentirse suficientes. Entonces, como papás, cuando nos enfocamos en lo negativo, en la guía, en la enseñanza, en la crianza con nuestros hijos, sin darnos cuenta, estamos trabajando para su futuro. O sea, lo que nosotros hagamos ahora para los niños va a condicionar quiénes van a ser ellos en el futuro. Entonces vamos a crear al futuro adultos con un montón de incapacidades emocionales, hasta psicológicas. Entonces, está bien establecer límites claros, ofrecer opciones, redirigir la atención, tener todo este tipo de estrategias. Sí, perfecto. Y nosotros como papás tenemos que hacerlo. Pero cuidarnos mucho de no cruzarnos la línea de la agresividad, de la impaciencia, de el simplemente explotar, de los insultos, porque eso ya convierte hasta maltrato. Entonces, aquí también quisiera hacer una recomendación que es siempre, he hablado mucho de lo que son las respiraciones. Respirar, volver a centrarte. Lo que nosotros hacemos al inicio de todos estos episodios que se llama centramiento sirve mucho. Son herramientas, son técnicas que nos sirven para que en estos momentos de estrés o de desborde, volver al centro, volver un poco como al aquí y a la hora y qué es lo que está pasando. Y siempre empatizar, llenarte de paciencia con los niños y empatizar, a ver qué es lo que está pasando con ellos, por qué están reaccionando de una manera, qué es lo que están necesitando en este momento. Y si es que en ese momento, lo que quiero decir es, si es que en ese momento necesitan un límite, no llegar al grito, ¿sí? O sea, un estímulo negativo en la comunicación, puntualmente, por ejemplo, es los gritos. Entonces, no llegar al grito, sino ver de qué manera puedo llegarle a través de hablando suave, mostrándole la situación, mostrándole qué fue lo que pasó. Y desde pequeñitos, estamos hablando de niños de los 0 a los 5 años. Claro que, perdona que te interrumpa en este punto, se debe llegar hasta, en un momento determinado, hablar con firmeza, que no es lo mismo que un grito. Así es. Porque también los niños necesitan esa firmeza, que los niños saben distinguir muy bien la firmeza del grito. Así es. Y de hecho, si tú te pones a pensar lo que es un diálogo firme, es en un tono de voz regulado, pausado. Controlado, exactamente. Pero si lo analizamos hasta, no sé cómo decirlo, literalmente, el grito tiene decibeles súper altos. O sea, el grito es una forma de expresarse en picos. Sí. En cambio, cuando tú hablas con firmeza, es más, te llenas de paciencia para tener firmeza. Es como que vuelves un estado de calma, un estado en el que tú tienes que estar enfocado en lo que estás transmitiéndole al niño. Entonces sí, definitivamente pensaría, o sea, esto es un poco hablando así de lo que son los estímulos negativos, pero sí siento que
yo mucho he dicho esto de que no somos robots y en cualquier momento podemos perder la paciencia. Es normal que por alguna circunstancia perdamos la paciencia porque estamos súper cansados. Por ejemplo, pasa bastante en los primeros meses de vida o hasta el primer año que hay las malas noches y hay un montón de circunstancias en las que o toca, a pesar de las malas noches, tenemos que seguir trabajando y diferentes cosas. Y puede ser que estemos propensos a perder la paciencia, por ejemplo. Pero en este punto, y un poco también aquí quería llegar con lo que recomendaba hace un momento, con el tema de la paciencia y la empatía, es que si es que yo ya estoy reconociendo que puedo estar propenso a perder la paciencia, saber que tengo que contar con la herramienta de volver a centrarme, volver a tener paciencia, respirar si necesito respirar, incluso si es que en algún momento está una situación fuerte ahí, no llegar al grito, y si es que yo tengo que salir del cuarto para que el niño no me vea desbordado, respirar profundamente, calmarme y volver a entrar, es importante hacerlo, porque así no llegamos precisamente a este tipo de estímulos negativos. Si hablamos de estímulos negativos, o sea, un estímulo es algo que le va a afectar al niño, necesariamente. Entonces, si es que es un estímulo negativo, es algo que nosotros vamos a provocar, es algo que lo va a afectar negativamente. Pues sí, así es, da mucha pena hoy por hoy cuando tú ves, al hablar como estás hablando, de que no debe haber agresividad en el lenguaje de los padres con respecto a los hijos. Sin embargo, es muy común también que tú veas que los niños les pueden decir los padres: eres un tonto, eres un inútil, eres cualquier tipo de calificativo. Y lo toman como normal. Al hablar como hablamos en esta escuela para padres, tratamos de enseñar esto. Sin embargo, es importante saber identificarnos también con cada una de estas cosas que decimos y no decir: no, yo no trato así a mis hijos, yo no trato así a los niños. Cuando no nos damos cuenta que sí le podemos decir: eres un tonto, o cómo se te ocurre, o cosas completamente negativas. Es mejor tener conciencia de estas cosas y hacernos una evaluación personal como para darnos cuenta hasta qué punto podemos llegar al maltrato con los niños, nos demos cuenta o no, para corregir estas conductas que realmente les podemos hacer daño sin darnos cuenta. Como tú bien dices, las consecuencias son después, ¿no? Un niño que definitivamente siempre hay padres que, también a mí me ha tocado ver padres que nunca nada es suficiente. Siempre es como una manera de crianza de decir: no es suficiente, tú puedes ser mejor. No es suficiente esta nota, tú puedes tener una nota más alta. Y desgraciadamente sí, ocurre esto, y finalmente pueden ser personas el día de mañana que ocupen puestos importantes, que de alguna manera asciendan profesionalmente en una competitividad que se les sembró desde pequeños, pero cuando tú vas a ver su vida emocional es un desastre. Y son personas que pueden tener éxito en el trabajo, profesionalmente, pero tienen terribles fracasos en su vida personal. Y estas son las consecuencias, y nosotros no queremos esto, sino formar seres humanos que lleguen a alcanzar sus metas y su felicidad. Por eso es tan importante hablar de esto, de estos estímulos que debemos dar para que su comunicación sea mejor y para que a través de la comunicación también logren resolver tantos conflictos que la vida nos va a presentar. Así es. Efectivamente, eso es. Liesl, hablemos entonces ahora un poco sobre esta comunicación. Sigamos en este tema de las palabras, de la comunicación, del estímulo que los niños necesitan dentro del ambiente del hogar. ¿Qué podríamos decir más específicamente como hogar? Y me encantan tus ejemplos, Liesl, me parece muy bueno ilustrar gráficamente todo esto. ¿Qué nos dirías? A ver, lo que yo creo que podríamos hacer en casa, que nos pueda ayudar mucho hablemos en positivo, para que los chicos salgan adelante, desarrollen bien toda esta parte comunicacional. Con los niños pequeños de estas edades de 0 a 5 años, a mí personalmente me fascinan los libros. Me fascinan los libros porque los libros es una forma muy, muy gráfica, muy hasta tangible, diría yo, con los niños pequeñitos de estas edades, para que comprendan las cosas.
Vuelvo y digo, yo tengo una hijita de 4 años que, como todos en la vida, ha pasado diferentes procesos en su vida y diferentes momentos en los que ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones. Desde convertirse en hermana mayor hasta, no sé, cambiarse de colegio o diferentes circunstancias que en la vida son inevitables en la vida de los niños y les va a representar un proceso. Y la forma en la que nosotros los acompañemos va a condicionar cómo ellos lo aborden, cómo ellos lo vivan incluso. Entonces, a mí me encantan los libros, me parece que es una forma de comunicación excelente. Y pueden ser libros muy sencillos, desde que cogemos 3 hojas y las engrapamos y dibujamos con dibujos de palitos. Pero a través del libro vamos mostrando cómo se vive el proceso o qué pasó con el niño del libro o cómo entró al colegio y se hizo nuevos amigos o todo este tipo de cosas. A los niños los estimulan, por un lado, en esto nuevo que van a vivir y descubrir, por una parte, y por otra parte les da herramientas para que cuando ellos lo vivan de la manera correcta. Entonces, los libros es algo que a mí me encanta y me parece súper chévere la forma en la que podemos educar a los niños para lo que sea que ellos vayan a vivir. Y así pueden haber diferentes excelentes actividades y opciones creativas que cada uno se le pueda ocurrir. Hay algo que yo siempre les digo a los papás, y más cuando tienen niños pequeños, es que su mejor amiga va a ser la creatividad. O sea lo que sea que se inventen, para los niños chiquitos es la forma de conectar con ellos. Entonces, desde actividades muy pequeñas, muy, muy chiquititas, que no se necesiten ningún gran recurso o algo así muy ostentoso, podemos ser súper creativos con lo que tengamos a la mano. Eso sería por un lado. Otra cosa que podría adicionar es también hacerlos a los niños parte de nuestro mundo. Porque lo que ellos vean en nuestro mundo, como conversábamos hace un momento, son cosas que ellos van a repetir y formas en las que nosotros abordemos las situaciones de vida, por muy pequeña que sean. No sé, me voy a inventar. Estoy cocinando algo y me faltó sal porque no tengo sal en la casa. Entonces, la forma en la que yo aborde el no tengo sal para la comida va a hacer que ellos lo gestionen de la misma manera. Entonces, si es que nosotros con los niños los vamos incorporando también las tareas diarias del hogar, por ejemplo, en la cocina, por mencionar el ejemplo que acabo de decir, cuando hay niños menores, por ejemplo, que acompañe el hermano mayor a la rutina del hermano menor, o cosas por el estilo, va a hacer que los niños un poco como van copiando a los papás, en cómo los papás van haciendo las cosas que tienen que ir haciendo en la casa, y así en ellos también se va desarrollando esta forma de comunicarse con los unos con los otros, desde su familia hacia afuera. Cuando mencionaba este tema de la cocinada, si es que no hay sal, si es que yo pego el grito y que bestia y se dañó la comida, perdón, y ya no tenemos cena y ya no va a haber un plato rico que comer, ellos van a hacer lo mismo a lo largo de su vida con diferentes situaciones. Estoy hablando de un plato de comida, pero digamos que es un proyecto final que tienen que hacer cuando estén en la universidad o en el colegio, lo que sea. Es como que no van a tener las herramientas para gestionar, para manejar la crisis, sea cual sea que les venga. En cambio, si se me acaba la sal y yo digo, bueno, no importa, capaz que le pongo un poquito más de zanahoria y medio me iguala la cosa. Entonces los niños observan y observando lo que van haciendo los papás. Todo esto es comunicación, sigue siendo comunicación de los padres a los hijos en actos concretos, en cosas concretas que vivimos en el día a día. Entonces cuando el niño vea como que, mi mamá no se complicó porque no hubo tanta sal, entonces le puso un poquito más de zanahoria y ya, funcionó. Asimismo ellos también van a desarrollar esta capacidad de adaptación, un poco como esta plasticidad, esta adaptabilidad para poder sobrellevar cualquier circunstancia que se les presente. Sí, así es. Iba a comentarte que te he visto en la creatividad de crear los libros para tu hijita. Y la verdad es que es muy bonito porque te inventas historias con respecto a lo que ella está viviendo, tiene que vivir. Y las vas poniendo, y está tan acostumbrada a que le lean un cuento en la noche como parte de una rutina, que definitivamente la historia que tú le creaste le sirve muchísimo porque es lo que está viviendo. Y es solamente creatividad. Me parece muy lindo lo que acabas de contar y muy útil para los padres que tengan este tipo de prácticas, porque bien dices,
necesitas simplemente dedicar un poco de tiempo, y tu propio amor de mamá y tu creatividad es lo que te va dando las maneras o los inventos de los personajes o lo que tienes que hacer para lograrlo. Y definitivamente se parecen mucho los personajes y el cuento a lo que está viviendo. Entonces la niña se va identificando, que es bueno, es una técnica también proyectiva que es tan importante en los niños, porque en los niños funcionan todas estas técnicas inconscientes que se dan en el juego, y esto no deja de ser un juego utilizando la imaginación, los gráficos, los libros. Definitivamente así es. Perdona que te corte, solo quería aumentar una cosita. Simplemente porque que la creatividad nos acompaña en cualquier circunstancia. No necesariamente tienes que hacer incluso un libro, si es que no tienes la forma de hacerlo. Con que le cuentes una historia inventada de tu cabeza y le vas contando cómo pasó con la princesita que no quería comer y no tiene fuerzas para comer. Entonces la princesita se fue a buscar al mago, y el mago le enseñó que la poción mágica para tener energía está en la comida, entonces tiene que comerse toda su comida. O sea, desde contarles historias que pueden salir de nuestra imaginación, aunque sea limitada o muy extensa, no importa. Pero no necesariamente tenemos que hacer un libro físicamente, claro, sino puedes conectar. Hacer títeres también. Así es. Que a los niños son cosas que les gustan, los títeres, los libros, los cuentos, los relatos. Y se acostumbran porque te dicen, mamá, cuéntame un cuento, o léeme un libro, o lo que sea. Sí, es muy importante este consejo. Lo que quería en este momento, Liz, es que nos metamos en un tema que considero muy importante, y es cómo les puedes enseñar a los niños a usar su voz. A usar su voz para poder describir lo que sienten, lo que viven, lo que experimentan, porque hay que enseñarles a hacerlo. Cuéntanos un poquito sobre esto, el usar su voz. Claro. A ver, primero, la voz de los padres hacia los hijos es una herramienta súper poderosa. Lo que los padres les digan a los hijos, insisto, porque ya he hablado de esto, los van a condicionar. La forma en la que los padres les hablen, los van a condicionar. Va a condicionar el niño que va a ser, el adolescente que va a ser, el adulto que va a ser. La voz de los padres hacia los hijos es de verdad la herramienta más poderosa que hay, yo creo. Entonces, teniendo esto en mente, la forma en la que nosotros como padres les hablemos a nuestros hijos tiene que ser con seguridad, con suavidad, con cariño, con tranquilidad. Todas estas cosas a los niños les va a transmitir, por ejemplo, seguridad, amor. Ellos van a saber que la voz de su papá o la voz de su mamá es como, como meterse a la cama calientito, como meterse a un lugar seguro en el que las cosas van a estar bien, y el día de mañana ellos esa seguridad la van a hacer suya. No necesariamente el día de mañana van a necesitar, por X circunstancia, o si es que le está pasando algo en ese momento, que los padres les vuelvan a hablar con tranquilidad, seguridad y amor, porque ya va a ser algo que va a estar dentro de ellos. Entonces, la forma en la que nosotros les hablemos a nuestros hijos es muy importante. El tono que utilicemos, por eso insisto en que tiene que ser un tono suave, un tono cariñoso. Eso les va a transmitir mucha seguridad y mucho amor. Hablarles, por ejemplo, con claridad, con paciencia, con pausa. Muchas veces nosotros podemos estar en el apuro del corre-corre, en que tenemos que regresar al trabajo, en que tenemos que salir corriendo a, no sé, algún compromiso, en que, por ejemplo, en que tienen que terminar el almuerzo, porque si no termina el almuerzo, entonces se va el tiempo, y si se va el tiempo... Entonces, si es que nosotros entramos como en este estrés, y desde este estrés les empezamos a hablar a los niños van a empezar a ser así, o sea, ser pequeñas personitas estresadas que no tengan esta capacidad de volver a regularse. Y en este puntito quiero hablar de un tema, y es que, por ejemplo, hay algo que es muy común y que yo lo he observado bastante, y es, por ejemplo, ver papás. Me ha pasado que he visto papás. El otro día veía un papá con su hija que le decía, la niña quería decir algo y se trababa en medio de lo que estaba diciendo. Entonces le decía, y como estaba en esta como trabándose, como no lograba encontrar las palabras en ese momento de lo que quería decir. Y el papá le decía, no, pero ya te dije que no. Y claro, y eso nos puede pasar, es muy común que nos pase. No, el papá ya sabía lo que la niña le quería decir, porque sabía que le iba a pedir algún permiso, alguna cosa,
Y el papá ya se adelantaba a decir, pero no, pero ya te dije que no, pero tú sabes que no tienes permiso. O sea, adelantándose al pensamiento de lo que la niña ni siquiera lograba poner en palabras. Y la niña se quedaba como en esta trabadez, en esta forma en la que no terminaba de decir lo que quería decir. Y eso, en los niños, esto por poner un ejemplo de algo pues, que yo observé, esto a los niños incluso muchas veces puede provocar hasta tartamudeo, que es una inseguridad básica, existencial en los niños. Porque no logran exteriorizar su voz, no logran decir lo que tengan que decir. Entonces, aquí un consejo que yo les podría dar, porque es fácil caer en este tipo de cosas, es dejen a los niños expresarse, dejemos a los niños expresarse libremente, así sea que les tome un poco más de tiempo, así sea que no encuentren las palabras correctas, incluso si es que después tenemos hasta que corregirles una palabra que le están diciendo mal, muy bien, se la corregimos, pero después de que ya la expresó. Entonces, me parece súper importante también, por poner el ejemplo de lo que no se debe hacer, dejar a los niños que se expresen completamente. Eso a ellos también les va a dar mucha seguridad en ellos como personas. Volvemos a hablar también del tema de la autoestima, de lo que en ellos provoca incluso el tener una voz que es capaz de expresarse y que no va a ser aplastada. Nosotros también, así como tenemos que cuidar la forma en la que nos expresamos con nuestros hijos, debemos también cuidar la forma en la que escuchamos a nuestros hijos. Escucharlos, como estoy diciendo ahorita, en que terminen de expresarse, en ponerles atención cuando nos están hablando. Ahora también, en la era del celular y la tecnología, muchas veces estamos metidos en el celular atendiendo cualquier problema, cualquier cosa que puede ser completamente válida, pero tenemos a los niños que nos están contando algo, nos están hablando de cualquier cosa, y un poco por hacer las dos cosas a la vez, no le ponemos el 100% de la atención a lo que nos están diciendo. Y eso a los niños les alimenta este pensamiento de que no valen la pena, o lo que ellos cuentan o lo que ellos viven no valen la pena, o no vale la pena que sean escuchados. Entonces ellos se van a acostumbrar a que sus historias no valen la pena, a que ellos no valen la pena, a que lo que ellos hagan no vale la pena. Y un poco yendo de la mano con lo que mencionabas hace un momento de que no son suficientes. Entonces no es suficientemente importante lo que tú me digas como para que te ponga el 100% de mi atención. ¿Me explico? Uh-huh. Estos son pequeños ejemplos que nos pueden ayudar como a ver claramente este tipo de cosas que tal vez, en este punto, hablando en negativo, no debemos hacer. También es súper importante la forma en la que nosotros hablamos entre nosotros, los padres, frente a los niños. Eso es otra cosa que los niños también los condiciona. Si es que un hijo se acostumbra a ver que su papá es agresivo con su mamá, por ejemplo, o que la mamá es indiferente con el papá, eso es algo que en los niños, en la forma en la que ellos ven que los padres se comunican, ellos también se van a comunicar. Ya sea porque el día de mañana ellos sean agresivos, o ya sea porque el día de mañana ellos se acostumbran a recibir agresividad. ¿Me explico? Todas estas son cosas que debemos cuidar en la forma en la que nosotros nos comunicamos entre nosotros y hacia ellos. También quisiera hablar, y me parece muy importante, mencionar la importancia y el valor que nosotros como adultos tenemos que darle a la voz de los niños. El hecho de que ellos sepan y se acostumbren desde muy pequeñitos que lo que ellos digan tiene un peso, tiene un valor, y la forma en la que lo digan y el tiempo que se tomen diciéndolo, y todo esto tiene valor. Porque así ellos se van a acostumbrar a que su voz tiene valor y lo que ellos digan tiene importancia. Asimismo, también como seres humanos después vamos creciendo sabiendo que lo que nosotros digamos tiene un peso. No, por ejemplo, cuando esta expresión de la palabra dada. Cuando tú das una palabra, sabes que tienes que cumplir esa palabra, porque a tu palabra le dieron valor cuando tú fuiste creciendo. ¿Me explico? Entonces, estas son cosas que también son de vital importancia transmitírselas a los niños desde nuestros comportamientos y las propias relaciones que tengamos con ellos. Sí, qué importante cada una de las cosas que nos has mencionado, Liesl, así es. Y solo para aumentar un puntito más, también me parece importante en esto de darle valor a su palabra, de usar su voz, de darle permiso a su voz a los niños. También está el hecho de que como padres también tenemos que aprender a enseñarles a los niños a poner palabras. Por ejemplo, si están enojados, si están frustrados, si están alegres, si están tristes,
Si tienen una reacción que tú como papá o mamá sabes que están reaccionando así por algo que pasó, pero entonces lo importante en ese momento es acercarse a los niños y decirles, a ver, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué estás sintiendo esto? Y darle valor también a eso, decirle, está bien que sientas así, y orientarlo a resolver la problemática en la que está en ese momento. Pero darle uso a esa voz del niño también es enseñarle a que identifique lo que vive y ponga palabras y las exprese. Por eso la importancia de la palabra, porque el uso, la palabra pone luz donde hay oscuridad. La palabra es lo que ilumina verdaderamente y puede llevarle a la solución a cualquier ser humano, pero es algo que hay que enseñar a los niños desde pequeños para que no se queden en su confusión, en su no entender qué están pasando, qué están sintiendo, qué están viviendo, sino que la herramienta es, a ver, pon palabras. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué estás sintiendo? Por pequeños que sean los niños, ellos se detienen y empiezan a decir, me siento bien, me siento mal, me siento triste, me siento frustrado, y eso ya es un alivio para ellos. Eso también es enseñarles a usar su voz. Así es. Y te agradezco que lo menciones porque eso tiene mucho que ver con lo que comentabas un rato de lo que es el lenguaje emocional. Hoy en día nosotros vemos adultos y estamos acostumbrados a que el lenguaje emocional, el mundo de las emociones suele ser algo reprimido. Algo que si son emociones fuertes o negativas, entre comillas, prefiero no vivirlas o no mencionarlas o no traerlas a colación. Cuando un ser humano integral, un ser humano completo, un ser humano sano, tiene que poder expresarse en lo que podemos considerar bueno o malo. Yo suelo decir que no hay emociones negativas y positivas porque todas las emociones te traen cosas. Te traen la ira, por ejemplo, que podemos decir es que es una emoción negativa. A través de la ira tú también puedes poner límites. Y entonces todas las emociones te traen diferentes cosas. Y si es que los niños se acostumbran precisamente desde muy pequeños a hacer lo que tú estás diciendo, de poner en palabras cómo se están sintiendo y lo están verbalizando la emoción. ¿Me explico? Y al verbalizar la emoción es como que están nutriendo estos dos lenguajes, tanto el lenguaje emocional como el lenguaje verbal. Y aquí solo quiero, y con esto termino, solo quisiera comentar un pequeño detalle que suele pasarnos desapercibido. Y es el hecho de que también es importante que los niños nos vean a los papás, que los papás somos seres emocionales. O sea, que la mami también está triste. La mami se puso triste porque perdí un trabajo o por lo que fuera, sea cual sea la circunstancia. No digo que necesariamente vamos a entrar en todos los detalles del caso con los niños, pero simplemente ponerles palabra en una situación en la que de repente veo que mi mamá se puso triste porque le pasó una circunstancia en su vida, a ellos los va a hacer tener más empatía. Es como que van a estar más conectados con este lenguaje emocional y van a saber hablarlo mejor. Y saber que mis papás no son no sé, dioses del Olimpo gigantes que son inalcanzables, sino que ellos también sienten. Y así como mis papás sienten, yo siento, y como yo siento, mi entorno siente, y como mi entorno siente, el mundo siente. Todo el mundo, todo ser humano que pisa esta tierra. Entonces me parece que también es muy importante porque es algo que por lo general no hacemos. Intentamos que los niños no nos vean llorar, o que no nos vean bravos, o que no nos vean como viviendo y experimentando estas emociones negativas. Porque no les provoque algo, porque no se asusten o porque lo que sea, cuando al contrario es importante mostrarles, estoy pasando por esto y está bien, es válido y tengo que procesarlo, transitarlo y sí, después lo suelto y me levanto y me sacudo el polvo y sigo, pero mientras lo estoy viviendo, la emoción está ahí y es importante que ellos también vean que los papás también sienten y hay una razón por la que lo sientan. Eso también los va a ayudar muchísimo a ellos en su desarrollo, en su crecimiento y en los adultos que van a ser el día de mañana. Así es, muy cierto todo lo que acabas de decir. Te agradezco muchísimo todo el conocimiento, toda la experiencia que nos has compartido, Liesl. Creo que damos por terminado este episodio y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Liesl. Gracias.